Desde China, Cundinamarca, Colombia. Transmite canicaradio.com. Canicaradio.com, tu fiel compañía. A esta hora y en www.canicaradio.com, las noticias de Colombia y el mundo. Canica News. Canica News. Con la dirección de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra, presenta Víctor Manuel Salamanca. Bienvenidos. Hoy es viernes 19 de febrero de 2021. Llegó el viernes y aquí estamos con las noticias de Colombia y el mundo. Originamos desde Chía, Cundinamarca, para los cibernautas del planeta. Somos Canica News. Con la dirección general de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra y en la presentación quien les habla, Víctor Manuel Salamanca. Quizá la mayor demostración de amor es aprender a tolerarse hasta los defectos. Jorge Muñoz. La información con los periodistas que generan opinión. Aquí están las principales noticias del día. Estos son los titulares de las principales noticias con el auspicio de la Alcaldía de Chipaque, Cundinamarca, y su alcalde Camilo Albeiro Pardo Muñoz. Así actuará la vacuna en el cuerpo de la enfermera Verónica Machado. La salud del planeta, otro gran desafío en medio de la pandemia. ¿Cómo consultar y reclamar el subsidio si se es beneficiario de Colombia Mayor? Los desafíos para una educación de la sexualidad en Colombia. Se desinfla propuesta de unificar elecciones presidenciales y regionales. El 24 de febrero llegarán a Colombia otras 50.000 dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus. Récord mundial. Acumulado del sorteo especial Euromillones llega a 202 millones de euros. Gobierno modificará el decreto que regula al transporte especial. Francia registra su primer nacimiento gracias a un trasplante de útero. Un destino para los que aman la naturaleza, la aventura y la comida. Al cierre, tenemos a la familia Montaner interpretando en acústico Amén. Bienvenidos. Canica News, las noticias de Colombia y el mundo en un solo informe. Canica News. La salud es noticia en Canica News. Así actuará la vacuna en el cuerpo de la enfermera Verónica Machado. La siguiente noticia es presentada por la corporación El Hospital IPS. El Hospital IPS, comprometidos con la salud y el bienestar de nuestra gente. Encuéntranos en www.elhospitalips.com. La primera dosis inicial del fármaco de Pfizer y que abrió el Plan Nacional de Vacunación estuvo en la humanidad de una enfermera en la costa atlántica. Con la vacuna, que en el brazo izquierdo le aplicaron en Sincelejo a la enfermera Verónica Machado, en realidad se le está introduciendo un mensaje escrito en una molécula de ARN que está empaquetado en una membrana de grasa y entrará a las células de esta trabajadora de la salud de primera línea. El mensaje que lleva la molécula de ARN es para que las células de la enfermedad fabriquen proteínas de la espícula del nuevo coronavirus, es decir, una parte fundamental de esta especie de antenas que tiene el SARS-CoV-2 y que además de caracterizarlo plenamente, le facilitan la invasión al cuerpo humano. Hasta aquí, hay que entender que Verónica no está recibiendo el virus, como algunos lo creen. Por lo tanto, se descarta que ella vaya a sufrir una infección por COVID-19, así sea mínima. Por otro lado, no todas las células de Verónica reciben la orden, sino algunas pocas que pueden ser alcanzadas por el paquete que se le aplica. Como es una orden, las células de Verónica fabrican la espícula del virus, que al estar terminadas quedan visibles y actúan como un disfraz del coronavirus, que las defensas del cuerpo de la enfermera identifican como algo extraño.
Es aquí cuando ese ejército que defiende el cuerpo se pone en alerta y ataca al extraño con dos tipos de células, llamadas linfocitos B y linfocitos T. Los primeros rápidamente producen unos anticuerpos, proteínas específicas, que bloquean o inactivan al extraño. Específicamente hacen que las espículas del virus queden sin capacidad de entrar en las células humanas. Por su parte, los linfocitos T actúan de manera directa, como una pelea cuerpo a cuerpo y destruyen todas las células que contienen dicha espícula. Pero eso no queda ahí, porque después de acabar esta tarea, tanto los linfocitos B como los linfocitos T y los anticuerpos quedan circulando a través del sistema de defensas para atacar de manera rápida todo lo que tenga de las mismas espículas que fabricaron las células de Verónica en el pasado. De esta manera se evita que ingresen al cuerpo. Hoy nuestro director Rodrigo Ariza tiene en la mesa de diálogos a otro invitado. El espacio es suyo, Rodrigo. Canica News. El invitado especial, personajes que hacen noticia en amena charla con Rodrigo Ariza. Hoy en Canica News tenemos un invitado muy especial, pero antes de presentarlo yo quiero decirles la importancia que tiene en los seres humanos el saber contar historias. Ahí ya hay una pista. No es lo mismo que contar cuentos o contar fábulas, porque las historias sí son verdaderas y tienen que hacerse después de una investigación. Pues con nosotros está el contador de historias. Contador de historias. Javier se partía el lomo en la fundición de hierro, pero la separación de su esposa lo inspiró para convertirse en un artista del metal. Bienvenido a canicaradio.com, Álvaro Vélez. Muchísimas gracias, Rodrigo. Estoy pues gratamente sorprendido con tu llamada y bueno, pues que sea esta una bonita oportunidad para hablar de crónica, para hablar de historias, pues de todo eso, del tema al que me dediqué desde hace ya bastantes años, decir cuántos es hablar un poco de vejez, de tiempos remotos, pero pues aquí estamos a tus órdenes para hablar de esos temas que son mi fascinación. Empecemos por contarle a los oyentes cómo se inicia Álvaro Vélez en los medios, cómo llega a la televisión. Rodrigo, mira, corría el año de 1984 y Gustavo Castro Caicedo, el hermano de Germán, que era mi referente, a quien yo conocía, Gustavo había sido director de Inravisión, me invita a trabajar en RCN Radio. Es el momento en que Juan Gosaín entra, él lo llama precisamente Gustavo, lo llama a formar parte, pues a ser el director de noticias de RCN Radio. Yo entro allí, fundo un programa, llama Nocturna RCN, como su nombre le indica, era en las noches, era muy tarde, y nos dedicamos, o me dediqué desde ese entonces, a hacer crónicas con la gente que vivía en las noches, digamos, que vivía aguas aromáticas a los taxistas, las prostitutas, los vigilantes, y con ellos hacíamos un programa nocturno muy interesante junto a Edgar Oviedo, Jorge Graciano y Valquiria Bayona, y éramos estas personas de nosotros. Luego de pasear Radio Sucesos, empecé a cubrir Congreso de la República. Yo no sé, tú lo sabes, pero antes no éramos como tan especialistas como lo somos ahora. Y un reportero, así como iba al Congreso, cubría un foro de Penalco, o también hacíamos deportes, pues, y teníamos que ser multifacéticos, porque de alguna manera integrales, saber cubrir cualquier ángulo de la noticia,
y eso me dio una formación interesante que luego me sirvió mucho en las revistas Cromos y en la revista Semana, a donde pasé a trabajar posteriormente. En la revista Cromos, de la primera, y allí por supuesto privilegiaban la crónica, debíamos elegir un lugar del país a donde ir cada semana, no teníamos una idea, nos vendaban los ojos y como jugando a la cola del burro poníamos tachuelas en el mapa de Colombia, y a donde cayera esa tachuela allá nos íbamos y de allá teníamos que traer una historia. Entonces comencé a contar historias de todo tipo, pero la realidad política, la realidad del orden público en Colombia me llevó a hacer crónicas sobre la muerte de Jaime Pardo Leal, la muerte de Pizarro, la masacre de Segovia, la caída, la explosión de un avión de Avianca, y cosas verdaderamente aterradoras. Y digamos que fue cuando escogí o cuando me fui obligado a escoger la crónica como ese género del periodismo por excelencia. Entonces, bueno, te decía Cromos, Semana, luego vino el diario La Prensa, un experimento muy interesante al que llegamos periodistas jóvenes de todas las facetas y comenzamos a titular de manera un poco revolucionaria, a escribir de otra forma, a tratar de romper con el esquema periodístico de lo que se había propuesto durante tantos años los medios tradicionales, el Diario El Tiempo, El Espectador, los Caracol y RCN Radio. Hicimos como romper esa estructura formal y aventurarnos en un lenguaje moderno, más coloquial, más cercano a la gente. Bueno, finalmente de allí logré pasar a las noticias en Noticias 1, pero Noticias 1, el antiguo Noticias 1, de de Margarita Vidal y Juan Gosaín eran los propietarios. Intervisión se llamaba esa programadora, cuando aún no se compraban Caracol y RCN, los noticieros, porque eran muchos, era el Noticiero Nacional, Noticias 1, Krypton, había digamos, un buen número de medios de comunicación que pertenecían a personas con periodistas, muchos de ellos, su mayoría con el valor, digamos, de la verdad por encima de cualquier cosa, con no permitir, digamos, que el poder económico era sobre la noticia, aunque pues ya comenzaba a ser complicado. Y bueno, pues el anunciante era el anunciante, y había que ellos intentaban en la dirección que no les diéramos muy duro, no se retiraran, digamos, pero había un respeto enorme por lo que cada periodista iba, veía y tenía y le informaba a la gente. Entonces, bueno, primero noticiero 24 horas, luego Noticias 1, luego pasé a audiovisuales, hice varios programas unitarios, La Tutela Factor Humano, País de las Maravillas, colaboré con La Máquina de Sueños, hicimos varios programas unitarios bien interesantes y obviamente dentro del mismo concepto, la crónica ya crónica para televisión, y es bastante distinta, tiene elementos muy distintos a la crónica para radio o a la crónica de prensa escrita, porque pues, fundamentalmente las imágenes nos ayudan en un 50%, el resto debemos narrarlo nosotros, esa percepción propia que nos regalaba el ir al lugar de los hechos donde ocurrían, estar allí, el ser testigo del lugar en donde ocurría la noticia. Hoy eso está cambiando sustancialmente. Lo último que vi fue redacciones con 120 periodistas, todos detrás de un computador, buscando la información, los videos, los testimonios a través de una pantalla de computador. Y bueno, eso parecía un call center más que una redacción de noticias de aquellas en las que teníamos que tener una pequeña maleta bajo el escritorio
salir corriendo en una avioneta, en transporte público, en lo que fuera, porque lo importante naturalmente, sobre todo para la opinión pública, era que nosotros fuéramos a los lugares, ¿no?, donde ocurrían las noticias y viniéramos y les contáramos desde nuestra propia experiencia qué era lo que habíamos visto y cuál era la verdad, fundamentalmente, contrastada obviamente donde no éramos nosotros los que decíamos cuál era la verdad, sino que era lo que veíamos, el contraste entre una y otra posición, lo que le permitía al receptor, a la opinión pública, sacar sus propias conclusiones, y no lo que ha venido sucediendo ahora, es que el periodista esticula, el periodista aprueba o no aprueba una información, el periodista dice que es bueno y que es malo, o lo señala, dependiendo obviamente del grupo económico para el cual trabaja, el estar en donde. Entonces, es así como llego a RCN, 17 años atrás, al canal RCN, donde llego primero a ser jefe de corresponsales, el jefe de la mesa de asignaciones. Manejaba 57 corresponsales nacionales y algunos extranjeros, y de aquí hay un nutrimiento muy interesante para mí, porque los colegas de muchas partes del país, de otros países, daban informaciones que no eran propiamente noticias, que eran sucesos maravillosos o insólitos, como esos que suelen ocurrir, muy garciamarquianos todos, provenientes del Atlántico y del Pacífico también, de los litorales, de manera que yo tomaba esa información, pedía algunos elementos más, algunos testimonios a los corresponsales, y construíamos en conjunto unas crónicas bastante sentidas, o unas muy tropicales, otras muy divertidas, y bueno, la mayoría de una intensidad tan grande como todo lo que ocurre en Colombia, ¿no? De manera que eso es muy a grandes rasgos. Luego, con esas crónicas que fueron surgiendo de allí, de la mesa de asignaciones, soy, digamos, elegido para hacer un programa de crónicas para ese nuevo órgano internacional de noticias que surgió de aquí, del canal RCN, que se llamó, o que se llama aún, NTN 24, un canal internacional. Ya las crónicas no podían ser tan locales, debían ser de interés internacional, y es cuando comienzo a viajar por el mundo en busca de historias. Fue un proceso muy lento, porque todos debíamos conseguirlo nosotros, no había financiación para viajes, teníamos que ir haciendo, digamos, como ese nombre de cronistas internacionales, para que nos llamaran de embajadas, de agencias de comunicación, para ir a Nueva Zelanda, o para ir a la China, o para ir a Estados Unidos, en fin, a cubrir destinos y más que historias. Entonces, de uno u otro personaje. Entonces, lo que hacíamos era convertir el país, la región, los lugares a donde íbamos, en un protagonista, en una especie de ser del que se ramificaban mil elementos, y con eso construíamos historias, y eso sucedió hasta hace muy poco tiempo, cuando ya, digamos, entraron en crisis, una profunda crisis, estos medios de comunicación, tanto NTN 24 como el canal RCN. De manera que hace poco fui sorprendido con llamado a la oficina de recursos humanos, ahí, donde me dijeron que pues tristemente no podían renovar más mi contrato. El contador de historias Álvaro Vélez. Esta entrevista continuará más adelante en esta emisión de Canica News. Esperamos que no se pierdan la segunda parte, donde nuestro invitado nos contará muchas cosas más y algo que viene para reemplazar lo que fueron estas bonitas crónicas de vida en Colombia y en otros países con las que nos atrapó como televidentes
el contador de historias Álvaro Vélez. Esto será en un momento. Mientras tanto, continúe Víctor Manuel Salamanca con más noticias. Canica News. Noticia ecológica en Canica News. La salud del planeta. Otro gran desafío en medio de la pandemia. El papel de las empresas es fundamental para el desarrollo sostenible del mundo, gestión de residuos, del agua, de la energía y de la biodiversidad. Son algunos de los compromisos que tiene Compensar en su política corporativa ambiental. El efecto dramático en la disminución de emisiones de CO2 como resultado de las medidas tomadas alrededor del mundo, con el fin de frenar la expansión del coronavirus, es un hecho sin precedentes que, según escribió a mediados de 2020 Matt McGrath, corresponsal de medio ambiente para la BBC, no se compara con el alcanzado en ninguna guerra o recesión vivida en el pasado. Sin duda, es momento de redefinir la relación del ser humano con la naturaleza, y la coyuntura de los últimos meses ha planteado como nunca antes una serie de desafíos ambientales que deben ser priorizados y atendidos de manera inmediata, pues aunque los cierres, por cuenta de la pandemia, hayan logrado bajar el ritmo de la contaminación dándole un respiro al planeta, lo cierto es que para lograr un efecto sostenido en el tiempo, es necesario un cambio global, real, que involucre a todos los actores de la sociedad, entre ellos entidades públicas, empresa privada y la ciudadanía en general. Canica News. Economía nacional en Canica News. Cómo consultar y reclamar el subsidio si es beneficiario de Colombia Mayor. Los dineros correspondientes al mes de enero estarán disponibles hasta el 25 de febrero de 2021. Le decimos cómo cobrarlo. Prosperidad Social, la entidad detrás del programa Colombia Mayor, informó que habilitó las ayudas correspondientes al mes de enero a 1.653.000 participantes en Colombia. Tendrán hasta el 25 de febrero para cobrarlo. Según Prosperidad Social, para este mes, cada beneficiario podrá reclamar 160.000 pesos en los más de 20.000 puntos de pagos de Efecti, Matrix y Supergiros de todo el país. Esta suma se debe a que incluye el pago extraordinario que entrega el gobierno a estos programas a raíz de la pandemia. En este primer pago del año, mantenemos el valor adicional extraordinario para mitigar el impacto que ha ocasionado la pandemia, dijo Susana Correa Borrero, directora de Prosperidad Social. Los usuarios que realicen el cobro personalmente deben asistir al punto de pago con sus tapabocas y tenerlo puesto todo el momento. La entidad también recomienda guardar un espacio razonable en las filas de espera o dejar una silla de por medio entre las personas que esperan turnos para ser atendidos. Si el cobro se realizara a través de un tercero, se debe presentar la siguiente documentación en el punto de pago: autorización de pago suscrita por el beneficiario del subsidio y datos de la persona autorizada para reclamar el dinero. Este documento debe ser original. Cédula de ciudadanía del beneficiario del subsidio. Cédula de ciudadanía del tercero autorizado. Colombia Mayor es un programa de asistencia social que busca aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega de un subsidio económico. Se enfoca en aquellos que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión o que viven de la indigencia o en la extrema pobreza. Canica News. La educación es noticia en Canica News. Los desafíos para una educación de la sexualidad en Colombia. Los profesores, profesoras y orientadoras que apuestan por una educación integral de la sexualidad en Colombia, en ocasiones son estigmatizados, no cuentan con apoyo y batallan en medio del tabú. A eso se suma un ingrediente adicional: la pandemia, que ha torpedeado muchos de los proyectos que llevaban a cabo. Cuando Luis Miguel Bermúdez escuchó el rumor de que profesores espiaban sus clases de educación de la sexualidad, pensó que era una reacción apenas normal y siguió. Cuando algunas madres le preguntaron a Mariana Sáenz si sus clases sobre sexualidad incitarían a las adolescentes a tener una vida sexual más activa, ella se detuvo en la pregunta, despejó las dudas y siguió. Así que cuando Daniela Agames,
cambió por tercera vez su número de celular ante los mensajes insistentes para que detuviera los talleres de educación en la sexualidad, lo hizo con resignación y siguió con sus talleres. Una de las primeras cosas que sabe un educador al hablar de sexualidad es que las probabilidades de ser señalado o estigmatizado podrían ser altas. Bermúdez, profesor del Colegio Gerardo Paredes de la localidad de Suba, en Bogotá, recuerda algunas respuestas frecuentes que recibieron los profesores, como meterse en eso es meterse en problemas con los padres o que lo comiencen a vigilar. La historia cambia poco, a más de 750 kilómetros en Turbo, Antioquia. Para Agames, orientadora de la institución educativa San José La Salle, la situación se resume así: he sido reconocida no solo como un agente educativo, sino como Daniela, la que está promoviendo cosas que no debe promover, diálogos de los que no se puede hablar. Canica News. Política nacional en Canica News. Se desinfla propuesta de unificar elecciones presidenciales y regionales. Desde varios sectores se catalogó la propuesta como inviable. La controversia apuntó a la posibilidad de que el periodo de Iván Duque y los actuales congresistas sea prolongado por 2 años más. En medio de la celebración gubernamental por la llegada de las primeras vacunas, el lunes se vino a conocer una nueva propuesta para unificar las elecciones y periodos de presidente, congresistas, alcaldes y gobernadores. El proyecto no es nuevo. Cada tanto es lanzado por algún sector, casi siempre fedemunicipios, y las respuestas casi siempre son de carácter negativo. En esta ocasión la respuesta fue la esperada, sobre todo ante las cifras en rojo de favorabilidad que tiene tanto el presidente Iván Duque como el Congreso. Y es que la propuesta contempla no solo que se hagan en una misma fecha los procesos electorales, sino que para igualarlos se prorrogue por 2 años más los mandatos de Iván Duque y del actual legislativo. En la mañana del martes, desde distintos sectores, se ha expresado el rechazo a la propuesta. Por ejemplo, el senador y precandidato presidencial de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, calificó la iniciativa como un refrito que cada cierto tiempo desempolva Gilberto Toro, presidente de Fedemunicipios, para congraciarse con el presidente, los alcaldes de turno o los congresistas. Inviable, inconstitucional, inconveniente e inoportuna. Un mal chiste en medio de la pandemia. Un pronunciamiento similar tuvo la también senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, que consideró la medida como humo puro, que no aguanta análisis. Según la congresista, cada 4 años es lo mismo, y lo que hacen algunos avivatos es hacer ruido para intentar alargarse el periodo. En este sentido, Lozano aseguró que normalmente se intercalan. Una vez hablan de la extensión de los mandatos de las autoridades locales y en otras ocasiones apuntan al Congreso y al presidente. El senador Armando Benedetti fue otro de los que calificó como inviable la propuesta y hasta llegó a decir que era violentar la democracia. También consideró que es irresponsable, pero hizo sobre todo énfasis en que los presidentes de los partidos habrían guardado silencio ante la propuesta. Solo 3 o 5 senadores salimos a cuestionar. Canica News. La salud es noticia en Canica News. El 24 de febrero llegarán a Colombia otras 50.000 dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus. La siguiente noticia es presentada por la corporación El Hospital IPS. El Hospital IPS, comprometidos con la salud y el bienestar de nuestra gente. Encuéntranos en www.elhospitalips.com. El primer mandatario Iván Duque informó que el próximo miércoles llegará a Colombia otro lote de 50.000 vacunas de la farmacéutica norteamericana. Estas nuevas dosis se suman a las primeras recibidas el pasado lunes 15 de febrero y a las 192.000 de Sinovac, que recibirán el sábado. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció el miércoles 24 de febrero llegará a Colombia otro lote de 50.000 vacunas de la farmacéutica Pfizer. Estas nuevas dosis se suman a las primeras 50.000 recibidas el pasado lunes y a las 192.000 del laboratorio Sinovac que se agregan el sábado.
el país estará recibiendo otro lote de 50.000 vacunas de Pfizer y estaremos de conformidad con el acuerdo de entrega y despliegue, recibiendo semanalmente estas vacunas, señaló el primer mandatario. El gobierno nacional espera vacunar 1 millón de colombianos durante los próximos 30 días. El Ministerio de Salud ha informado que Colombia ya pactó 10 millones de dosis de Pfizer para 5 millones de personas, 10 millones de dosis de AstraZeneca para 5 millones de personas, 9 millones de dosis de Janssen para 9 millones de personas, 10 millones de dosis de Moderna para 5 millones de personas, 2,5 millones de dosis de Sinovac para 1.250.000 personas. Estas dosis se suman a 20 millones de dosis para 10 millones de personas del acuerdo internacional COVAX. Canica News. Actualidad internacional en Canica News. Récord mundial acumulado del sorteo especial Euromillones llega a 202 millones de euros. No hubo ganadores en el primer sorteo especial Euromillones 2021 y el monto acumulado ascendió a 862 mil millones de pesos. El próximo sorteo se llevará a cabo el viernes por la noche y sorprendentemente puede jugar para tener la oportunidad de ganarlo desde Colombia. El Euromillones, la lotería más grande de Europa, lanzó su última serie de sorteos especiales el 5 de febrero de 2021, con un acumulado de 130 millones de euros. Sin ganadores del acumulado en ese sorteo, ni en los siguientes 3 sorteos, el Euromillones ya ha hecho historia. El actual acumulado de Euromillones es un nuevo récord en la historia de la lotería. En el sorteo especial del 11 de diciembre de 2020, un afortunado jugador francés ganó un premio de 200 millones de euros. Tras ese sorteo, el límite del bote del Euromillones se elevó a 210 millones de euros. Si no hay ganadores del actual acumulado de 202 millones de euros, 862,78 mil millones de pesos en el sorteo del viernes, es muy probable que el sorteo especial Euromillones ofrezca el premio máximo en el siguiente sorteo. Canica News. Actualidad nacional en Canica News. Gobierno modificará el decreto que regula el transporte especial. El proyecto de decreto incluye la posibilidad de que universitarios, personal de salud y otros usuarios soliciten el servicio, entre otras medidas. El pasado miércoles el Ministerio de Transporte informó que modificará el decreto 1079 de 2015, concretamente el capítulo que regula la modalidad de servicio público de transporte terrestre automotor especial en Colombia. Esto con el fin de facilitar una reactivación económica segura que beneficie a todos los actores del sector, agregó por medio de un comunicado. En esta línea puso el proyecto a disposición para comentarios e indicó que permanecerá abierto hasta el 25 de febrero de 2021. El documento establece que los vehículos matriculados antes del 14 de marzo de 2017 podrán continuar prestando el servicio de transporte escolar hasta los 20 años de uso, contados a partir del 31 de diciembre del año del modelo del vehículo. Aquellos matriculados antes de la emergencia sanitaria, 12 de marzo de 2020, tendrán 3 años de tiempo de uso adicionales a los 20 años reglamentarios para seguir funcionando antes de su desintegración. Esta medida no aplicará a los vehículos que ya habían cumplido el tiempo estipulado para ser desintegrados antes de la pandemia. Se permitirá nuevamente la figura del cambio de servicio, que fue redefinida para permitir a los vehículos de más de 5 años de antigüedad en el servicio adelantar este trámite para generar un equilibrio entre los vehículos que ingresan y los que se retiran de esta modalidad. Así se evitará la sobreoferta en la prestación del servicio, renovando el parque automotor y la edad de los equipos. Igualmente será una opción para la salida de los vehículos que no deseen continuar en la modalidad y ayudará a aliviar las cargas económicas del sector, posibilitando la recuperación parcial de la inversión, señaló la cartera de transporte. Canica News. Actualidad internacional en Canica News. Francia registra su primer nacimiento gracias a un trasplante de útero. En Francia, una niña de 1.845 kilogramos nació el pasado viernes 12 de febrero gracias a un trasplante de útero, pero la noticia solo se supo el miércoles.
La donante era la madre de la paciente. La madre y el niño gozan de buena salud, dijo el profesor Jean-Marc Ayugbi, jefe del Departamento de Ginecología, Obstetricia y Medicina Reproductiva del Hospital Fox de Suresnes, un suburbio al oeste de París. La madre, Débora, de 36 años, se había sometido a un trasplante de útero en marzo de 2019, el primero en el país. El caso fue noticia en su momento porque la donante era la madre de la paciente y ahora abuela materna, que entonces tenía 57 años. Nacida sin útero, la mujer trasplantada padece del síndrome de Rokitansky, una enfermedad que afecta a una de cada 4.500 mujeres al nacer. Me siento normal, como una abuelita. La primera gran aventura terminó hace más de un año, cuando supimos que el injerto estaba bien adherido, que ya no había riesgo de rechazo. Lo mío se acabó entonces. Ahora es la aventura de mi hija, explicó la madre de Débora al diario Le Parisien. La técnica se considera prometedora para las pacientes que nacen sin el órgano o quienes tuvieron que sacarlo. También representa una alternativa experimental a la gestación subrogada, prohibida en Francia, o a la adopción. Canica News. El turismo es noticia en Canica News. Un destino para los que aman la naturaleza, la aventura y la comida. Chinacota, en norte de Santander, es uno de esos destinos que ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años, gracias a sus atractivos naturales y sitios de interés histórico y cultural. La casita bonita del norte de Santander, así es conocido el municipio de Chinacota, que claramente hace honor a este calificativo, pues apenas se llega al lugar, luego de 40 minutos de carretera desde Cúcuta, se observan casas coloniales con amplios jardines, espacios naturales coloridos y el contraste de su infraestructura con la imponencia de las montañas, que en todo momento amenizan el paisaje. La tranquilidad es la sensación que prevalece durante la visita. Ahí, el canto de los pájaros, el bravido de las vacas y los ladridos de los perros son algunos de los sonidos que desconectan al viajero del ajetreo urbano e invitan a los turistas a disfrutar de la naturaleza y vivir momentos únicos. Turismo de naturaleza, sostenible y comunitario es lo que promovemos. Canica News. El invitado especial, personajes que hacen noticia en amena charla con Rodrigo Ariza. Estamos de regreso con la entrevista con Álvaro Vélez, el contador de historias, esas historias que nos atraparon, esas historias que nos cautivaron. Pues aquí tenemos al invitado, al protagonista de estas historias de vida. Tratando de sobreaguar la situación, vino la llamada y con una palmada en la espalda me dijeron adiós y bueno, me fui y ha comenzado una nueva historia en mi vida. Es la historia de la literatura. Estoy escribiendo para un libro en este momento y sigo con mis historias, tratando ahora de hacerlas de una manera mucho más procesada, más profunda y literaria. Eso trae una complejidad grande luego de haber hecho historias para televisión, como te decía, donde la imagen ayudaba mucho. Ahora toda la descripción recae en mis manos, digamos, que este nuevo libro de crónicas. Eso es muy a grandes rasgos lo que te puedo contar de mi vida periodística y de mi vida, por supuesto, como contador de historias, como cronista, fundamentalmente. Hoy nuestro invitado especial es Álvaro Vélez, el contador de historias, que con ese nombre se conoce en todo el país y en otros países. El gran contador de historias, de esas historias cotidianas, de esas historias bien investigadas, de esas historias que atraparon a tanta gente. Hablo en pasado porque no está en televisión, pero ahora van a seguir atrapando a los lectores en ese libro. Hablemos de ese libro, ¿qué historias van a tener? Y la segunda pregunta, Álvaro, sería, ¿qué historia le gustó tanto que la recuerda en este momento con mucho agrado? ¿Y cuál no le gustó en absoluto, que también la recuerda pero que no quisiera contarla de nuevo?
Bueno, esa es una pregunta muy complicada. Obviamente me la han hecho en otras oportunidades y es demasiado difícil darte una respuesta. Pero en términos de la que no me gustó, hay una por encima de todas y es la que tiene que ver con la masacre de Segovia. Era el año de 1988, un 11 de noviembre. Esa historia tiene los elementos más macabros que tú puedas imaginar. El grupo paramilitar Muestra Revolucionarios del Noroeste, liderado por Fidel Castaño, irrumpió en Segovia, Antioquia, y asesinó a 56 personas. Dejó heridas a otras 50. Fueron de casa en casa, con una lista en la mano. Llegaron en camionetas 4x4, se bajaron allí junto con en el pueblo, junto con algunos oficiales del ejército y otros oficiales de la policía. Esto no lo digo yo, esto lo dice en las mismas investigaciones estatales. Luego tuvieron que ir a profundidad en ese tema de qué era lo que había ocurrido en Segovia. Bueno, una muerte, asesinar a 56 personas en una noche y dejar heridas a 50, pues es una cosa realmente dantesca. El interés de los asesinos es eliminar militantes de la Unión Patriótica. Habían ganado recientemente las elecciones en marzo de ese mismo año. La matanza comienza a las 11 de la noche del 11 de noviembre. En fin, nosotros, me refiero a los periodistas, tuvimos la posibilidad de hablar de este tema un día después de que había ocurrido por temas de comunicaciones, porque para aquellos días, en aquella época, las vías terrestres estaban terribles para llegar allá, y no solo eso, sino que nadie quería ir. La flota, ni los taxis contratados, nadie, porque pues, la violencia en la región, es una región aurífera, era increíble, y cualquiera que se asomara por allá, pues corría el mismo riesgo de perder la vida. Tuve la suerte de que los colegas de la AP, de la Associated Press, con los que viajé bogotano de allí, para acercarnos un poco, al ver que no había comunicación terrestre, decidieron alquilar un avión charter con esa, digamos, opulencia de una agencia de noticias como la AP. Eso aquí ya no era posible, había que hacer público y otros noticieros, y ellos lo hicieron de manera como muy espontánea, y por la amistad que logramos hacer allí en el avión de Avianca, me invitaron, había un puesto además en esa avioneta y me dijeron si quiere camine con nosotros. Llegamos de primeros al lugar, aunque como le digo, llegamos un día tarde, un día después, y encontramos ya los cadáveres de toda esta gente asesinada a dedo en el atrio de la iglesia, tirados todos. Yo le pedía al fotógrafo del diario La Prensa que me diera la cámara, que me diera rollos, eran blanco y negro, 400 altas en esa época, y me fui. Él debía alcanzarme por tierra, llegar al lugar. Finalmente encontramos ese mundo de cadáveres allí en el atrio de la iglesia. Yo logré, hice en una esquina, tomé la foto con un niño abrazado al féretro de su padre recién asesinado. Fue una foto que está siendo primera página y reproducida por las agencias, porque fue muy eficiente. Pero digamos que lo dantesco de esto es que cuando ya la gente salía con los cadáveres, con los féretros al hombro, los familiares llevaban a sus familiares asesinados al hombro, se hicieron al frente de la iglesia para comenzar el cortejo fúnebre por todo el pueblo hasta llegar al cementerio. Pero estando al frente de la iglesia sonaron unos disparos. La gente entendió de inmediato que habían regresado y que iban a disparar de la misma manera contra ellos, porque había una verdadera inquina contra el pueblo, porque lo consideraban ayudante de la guerrilla. Entonces la gente salió corriendo, entre ellos por supuesto los que llevaban los féretros al hombro,
pero dejaron caer los féretros al frente de la iglesia y los cuerpos de esas 57 víctimas salieron, brotaron de los ataúdes, dejaron pregnado todo el frente de la iglesia con aguasangre, se les veía sus cuerpos recién cocidos, ¿no? Con cabulla y agujas de coser costales, en unas autopsias que no tuvieron nada técnico. Entonces ver esta cantidad de personas muertas fue aterrador, pero también la estampida de la gente dejó la plaza, porque la iglesia quedaba, pues como en todos los pueblos, la iglesia y la plaza, esa plaza quedó tapizada de zapatos, de bolsos, de pertenencias de la gente que en su vida, aterrorizados todos porque habían llegado de nuevo a atacar la población, dejaron eso allí. Y un hombre en el centro de esa plaza, abrazado a un poste que lloraba inconsolable, en un estado de shock nervioso increíble. Y cuando voy a ver quién era uno de los muchachos de la Associated Press que me había invitado a acompañarlos. Lloraba a mares y le decía que él había ido a guerras como en Nicaragua, en Salvador, que había estado en zonas de conflicto en todas partes del mundo, pero que algo tan aterrador como esto que acababa de ocurrir en Segovia, pues por supuesto lo tenía aterrorizado. Pensó que su vida había llegado a su fin y que iba a ser también víctima de disparos o de esa avalancha de gente que finalmente no hubieran podido matarlo, pisarlo, destruirlo. Entonces esa es una de esas cosas que a uno no se le olvida, que no se le olvida jamás y que no hubiera querido contar, y que entre otras cosas es uno de esos sucesos que me hace decidir por pelear a cada lugar a donde llego, pues sea radio, televisión o prensa, posterior a ese momento, a exigir la crónica, porque en ningún otro formato, en ningún otro género que nosotros tenemos los periodistas para expresar lo que vivimos y lo que encontramos en un lugar donde acaecen las noticias, es la crónica. En la noticia no cabe, ¿no? En la noticia no se puede hablar, no se pueden describir los lamentos o la felicidad o los aromas o el contexto social en el que se dan las cosas. Uno tiene que someterse al quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, y así es como estamos hoy prácticamente. Las noticias han ido siendo reemplazadas por lo que llamábamos la baranda, estas cosas de policía en donde hay asesinatos, en donde roban celulares, en donde se roban la bicicleta, en donde, bueno, esas cosas de baranda policial. Y la reforma tributaria por allá de 15 lugar número 15 de la continuidad, y el hecho de orden público y la masacre o el asesinato al líder social por allá refundido en el fondo de las noticias. Entonces, pues bueno, eso para responderte qué es lo que no quisiera volver a contar. Y de las buenas, de las maravillosas, yo diría que no son tantas. Hace muy poco hice de una fundación donde una señora maravillosa en Manizales ha logrado hacer 1000 operaciones a corazón abierto a niños que iban a morir por problemas del corazón, ¿no? Pero ella en su fundación, en el trabajo allí, viviendo allá y a una clínica y a un hospital y al que tiene dinero, ha logrado en muy poco tiempo, pues siempre ha tardado unos años, pero realizar un poco más de 1000 operaciones a niños y ha salvado sus vidas. Y bueno, pues eso para mencionarte una. En esto de la crónica también, pues el reinado de belleza y bueno, la crónica sobre Nueva Zelanda, ir a Nueva Zelanda, en la cola del mundo,
Oceanía, y ver que hay una sociedad casi perfecta, diría yo, pues comparada con la nuestra, en donde no hay ostentación, hay gente con dinero, por supuesto, pero la ostentación del dinero, como lo hacemos aquí, mediante la adquisición de casas, de vehículos, de naves marítimas, cosas así, y joyas y ropas, eso ya es muy mal visto porque se entiende como falta de educación, y estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, a nadie se le enrostran las riquezas de los demás para mostrar superioridad. Y no solo eso, digamos, es la forma, es la estructura social en la que el vecino está pendiente del vecino, del hijo, del vecino, de la salud de todos. La comunidad comienza a estructurarse de manera inteligente en el barrio. Entonces, los colegios quedan en el barrio, las instituciones educativas quedan muy cerca del barrio, las instituciones de salud también están allí para que la gente no tenga que desplazarse, ¿no? Y bueno, y hay una vida armónica maravillosa. Álvaro Vélez, contador de historias, un pequeño fragmento de esas frases obligadas cuando empiezan esas historias. Yo recuerdo que son muy marcadas, esa entonación, esa fuerza en la voz. ¿Cómo escuchan los televidentes que en este momento pues pueden consultar en internet esas bonitas historias? ¿Cómo es que empieza, Álvaro, una historia de esas? Bueno, siempre bajo el principio, estimado Rodrigo, de enganchar, de intentar capturar al televidente o al lector o al radioescucha, ¿no? Siempre tienes que golpear duro, tienes que decir, tienes que, digamos, entregar la pepa, el leitmotiv, la esencia de la historia abriendo y tener la capacidad de ahí para allá, luego de haber contado lo más impactante, de sostener la atención del terapeuta, ¿no? Siempre tenemos que, el lead tiene que contar de qué se trata. Hoy tú abres cualquier información en internet y te dejan para lo último lo que te ofrecieron en el titular. Es una cosa impresionante. Tienes que leerte 3 párrafos de carreta introductoria como si el periodismo fuera un vademecum que ofrece medicina alternativa, pero creo que estamos perdiendo esos principios que nos enseñaron en la academia de periodistas o de comunicadores, y es que la gente hay que atraparla con lo que pasó, con la esencia, con el golpe más fuerte que tú tengas, y a partir de allí ir describiendo a qué olía, a qué sabía, qué se sentía, el sabor de las lágrimas, la tierra, los ojos de llora, o la inmensa alegría, que ría, carcajadas, porque esté favorecido por la fortuna. En fin, no hay nunca, es decir, lo que yo no he tenido es una frase recurrente para comenzar una historia. Creo que lo recurrente es tratar de hacerlo siempre de manera distinta para no volverte un personaje, un zumbido de zancudo en el oído de los lectores o de los televidentes. Hay que sorprenderlos siempre con una forma distinta, con una manera diferente, con una entonación distinta cada que comienzas, porque de lo contrario pues te vuelves un lugar común. Eso es, ahí es cuando muere el periodista, digamos, el cronista, porque bueno, las noticias todas se parecen unas a otras. Fíjate que cuando los noticieros de televisión hacen sus sondeos de qué recuerda, le preguntan a la gente qué recuerda del noticiero de ayer o del de ayer y tal, la gente dice que la crónica, cuando había crónica, ¿no? Porque las noticias de hoy se parecen mucho a las de mañana y a las de pasado mañana. Fíjate, ayer era el tema de la vacunación,
hoy sigue siendo el tema de la vacunación, mañana seguirá siendo el tema con pequeñas diferencias. Ayer porque llegaban, ayer porque las repartieron por el país, hoy porque están comenzando con la vacunación. Pero digamos que para la memoria, la gente no anda memorizando qué es lo que, con qué abre un noticiero, pero sí se acuerda de la historia, de esa cosa distinta que le contaron en buen lenguaje, ¿no? En la crónica es el periodista el que narra, es el testigo, es el enviado a que nos cuente desde su narrativa, desde su capacidad literaria de generar imágenes en el televidente que le queden para siempre o que perduren por lo menos un día, una semana, ¿no? Y allí digamos que está el éxito de la narración periodística. Álvaro, ya para terminar esta charla, esta entrevista, sería muy importante que nos dijera cuál es esa historia que quiere contar Álvaro Vélez, que quiere que todos los colombianos, todo el mundo sepa, la escuche, que es algo que ha tenido, como dicen popularmente, entre pecho y espalda, y que no quiere irle a dar cuentas a Dios, como todos tenemos que hacerlo un día, sin antes contar esa historia. Bueno, mira, yo creo que esa viene siendo una urgencia que nace en los últimos tiempos, es decir, es la historia del día en el que los periodistas recobramos la respetabilidad de la opinión pública. Hoy en día se nos trata de mercenarios, hoy en día se nos trata de incendiarios, hoy en día se nos trata de abyectos al poder, y bueno, eso tiene, digamos, unos elementos terribles. Muchos de ellos no somos responsables, es decir, como te decía en un principio, realmente los medios de comunicación fueron comprados por 2 o 3 grupos económicos importantes, y allí hay cosas en esos noticieros y en esos medios de comunicación, revistas, radio y televisión, y ahora los medios virtuales, hay cosas de las que no se habla, y no porque le digan a uno de esto no hable, sino porque uno sabe que si habla con los colegas, digamos, el gremio sabe que se habla de ellas, probablemente pues no lo echen del plato, pero sí no renueven su contrato, ¿no? Estos contratos a destajo que la mayor parte de los colegas que tienen empleo logran tener, contratos que vencen permanentemente, que hay que renovar. Entonces, creo que debemos trabajar por eso, por recobrar la respetabilidad de nuestra profesión, porque se ha venido a menos. Y para no ir muy lejos, hoy mismo veía un reportaje en la radio donde se era salamero con el entrevistado, se querían congraciar con él, le preguntaban que a qué hora se tomaba el café, le preguntaban a qué hora se veía Twitter, que si sentía que se había equivocado alguna vez en sus mensajes, frente a un personaje que es el personaje más polémico no solo de Colombia, sino de América Latina y de, digamos, de las organizaciones de derechos humanos en el mundo. Tienen sus ojos puestas en él porque ha sido, digamos, una persona muy polémica, y los periodistas pues se encargaban, era más de hacerse su amigo, de congraciarse con él, mostraban su enorme temor a que lo regañara, a que le fuera a decir algo que lo reprendiera, digamos, como hemos permitido en los últimos años que el personaje lo haga, porque siente que es posible decirle a un periodista, rectificarlo, regañarlo, ignorarlo. Entonces, lamento mucho que todo esto esté sucediendo. Es en parte nuestra culpa también, porque muchos de nosotros nos hemos plegado a esas personas que nos contratan, y para congraciarnos con ellos, entonces nos volvemos de su corriente política, difundimos las cosas como creemos que esas personas les gustaría escuchar la información,
y hablamos de lo que a esos dueños de esos medios, ¿no? Les parece interesante, y no hablamos de lo que pueda ofender, ¿no? Entonces, esa es la crónica que no quiero llegar arriba sin escribir. Espero que la vida me dé tiempo, espero que haya una reflexión importante de parte del gremio, que el gremio finalmente de algún día tenga una representación que nos defienda, una representación no que nos dé premios cada año. Realmente la idea es que un día, tanto tú como yo, como todos mis colegas, volvamos a recobrar la respetabilidad que en su momento tuvieron periodistas como Fernando Garavito, Germán Castro Caicedo. Bueno, en fin, no quiero seguir dando nombres porque hay muchos que no nombraré y bueno, quedaré en deuda con ellos, pero hubo un momento en que cada colega nuestro estaba donde estaba, tenía trabajo porque lo había merecido con esfuerzo, fundamentalmente con decir y llevarle la verdad a la opinión pública, porque ese es el principio. Como para el médico, el juramento hipocrático es el de atender siempre a una persona que lo necesite, porque está en riesgo su salud. El juramento hipocrático, perdónenme, del periodista es la verdad. Seguirnos a la verdad y emitir la verdad, que allí hay un enorme vacío. No hace falta la verdad diciendo mentiras, a la verdad se falta omitiendo ciertas cosas de las que se deben hablar y de las que no estamos hablando. Ya no vamos, como te decía en principio, a la prostituta, al loco cartonero, al guerrillero o al paramilitar, porque podemos ser castigados y pueden cerrar el medio de comunicación, o si permiten ciertas entrevistas con ciertos personajes al margen de la ley, pero de otros no. Entonces ya no vamos a la fuente, ya estamos haciendo periodismo por internet y hagamos un daño terrible a la profesión. Bueno, aquí nos quedaríamos mucho más tiempo hablando con una persona que sabe mucho del ejercicio periodístico, que lo ha desempeñado con lujo de detalles y que pues ya está marcando lo que él ha hecho durante tantos años, un vacío. Pero esperamos, Álvaro Vélez, que su libro llene ese vacío, ya que no vamos a poder ver las crónicas, vamos a poder tener la oportunidad de leerlas. Gracias por haber aceptado la invitación de Canica News, Álvaro. No, gracias a ti, gracias a Canica News. Me alegra mucho ese enorme despliegue que vienen teniendo el cubrimiento de ustedes. Y Rodrigo, felicitaciones por el trabajo que haces. No quiero ser salamero, pero sé que está dando los mejores frutos y bueno, mil gracias por esta llamada, porque a cualquier colega que llegue, a cualquier persona que lleguen estas palabras, espero que le lleguen bajo el entendido de que no tienen que ver con el rencor, con el odio que hoy respiramos, sino que tiene que ver con esa necesidad urgente de un cambio de la comunicación en Colombia, porque en la medida en que eso suceda, también va a cambiar la mirada hacia las instituciones políticas, hacia el tema de la corrupción, hacia el tema del poder económico. Entonces, si nosotros cambiamos, si nosotros nos fortalecemos y nos damos, es decir, nos definimos de una vez y para siempre por la verdad hacia la opinión pública, creo que enderezamos el camino. Personas como tú, Rodrigo Ariza, vamos a tener una vida, digamos, mucho más productiva, y la gente sabrá darnos las gracias por ese cambio tan necesitado en este momento. Y así hemos cumplido con nuestros oyentes, presentándoles un invitado muy especial en esta entrevista. Esperamos que Dios permita que la próxima semana podamos tener otros invitados. Gracias a esas personas que nos están reportando estar ahí pendientes de Canica News en 65 países del mundo. Hasta el próximo lunes, si Dios nos presta la vida. Felicidades. Canica News. La música es noticia en Canica News.
La familia Montaner interpreta en acústico Amén, con una nueva versión y con un video grabado en la intimidad del hogar. La familia se vuelve a reunir para presentarle al público una nueva entrega cantando juntos. Esta versión cuenta con un videoclip rodado en la intimidad del hogar de los Montaner. Amo esta versión de Amén. Se parece a nosotros, descomplicados, en la casa cantando todos juntos. Lo que más nos gusta, comenta Ricky. La fuerza de la canción crece a medida que más gente la va descubriendo. Sobre este aspecto opinan Eva Luna y Camilo. Hemos dado pasos importantes en la vida de mucha gente afligida y necesitada de respuestas, dice Eva Luna. Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, que siempre te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez. Solo sé que tengo Amén, la canción que ya comienza a calar en el gusto de los amantes del género gospel, interpretada por la familia Montaner. Y con esta bonita canción, despedimos una semana más de información de Colombia y el mundo. Los esperamos el próximo lunes en las emisiones de 6 de la mañana, 12 del día y 8 de la noche. Hoy los acompañamos Rodrigo Ariza en la dirección general, Alexa Saavedra en la producción y en la presentación de las noticias, Víctor Manuel Salamanca. Dios nos continúe bendiciendo y protegiendo. Feliz fin de semana. Continúen en la compañía de canicaradio.com. La información no se detiene y el equipo de realizadores de Canica News continúan generando noticias. Volveremos en una próxima emisión para que ustedes queden bien informados. Somos Canica News.